estén en el lugar o vayan al lugar de los hechos, ¿ya? En el lugar donde ocurrió el accidente. Ahí vamos a poder ver las características de la vía. Esto para que podamos imaginarnos, tener más o menos una idea de a cuánta velocidad puede ir. Porque si hablamos de una curva, ¿no? Entonces ahí obviamente el vehículo no va a poder ir tan rápido, tiene que reducir para ingresar a la curva, caso contrario se va a ir recto. Otro, si hablamos de un terreno de tierra, no va a ser lo mismo que un camino asfaltado, ¿verdad? Entonces mucho tiene que ver las características del vehículo, del lugar, para que nosotros podamos interpretar qué es lo que sucedió. Otro dato importante es el frenado. La distancia del frenado desde que inicia la marca del neumático sobre el pavimento también nos va a ofrecer datos importantes como la velocidad a la que lleva el vehículo. Entonces se da cuenta de que se metió una persona u otro vehículo, frena y ese arrastre que tiene nos va a dar una idea, ¿no? Haciendo, claro, fórmulas físicas, aplicamos un poco de física en este caso, pero podemos determinar, dependiendo la distancia del frenado, qué sé yo, la distancia de un punto a otro punto, también se puede determinar velocidades. Para esto sirven mucho las cámaras. Todo esto lo que les he hablado, la cinemática del trabajo, nos va a decir qué lecciones puede tener la persona. Entonces, ustedes tienen el conocimiento de todas las lesiones, ¿no? Lesiones contusas, heridas traumáticas, qué sé yo, proyecciones, equiposis, todo eso lo vamos a ver acá otra vez. Entonces, en los accidentes de tránsito, la definición hace referencia a los accidentes que involucran vehículos y personas y peatones en todas sus variables. ¿Ya? Puede ser un vehículo chico, una bicicleta, una moto, un vehículo pequeño, una camioneta, un camión, una flota, una cosa bien grande, o una persona a pie, bicicleta, moto, otro vehículo, objetos fijos, animales, toda una gran variable, ¿no? Respecto a los hechos de tránsito. Pero lo principal está relacionado un vehículo y una persona. ¿Ya? En la relación, el concepto, ¿no? Suceso que ocurre como resultado de la acción de un vehículo que produce lesiones en las personas. Ese sería el concepto de accidente de tránsito. ¿Ya? Lo importante, como les decía, la cinemática del trauma. ¿Cómo es que sucede? Este accidente nos va a dar la idea de cuáles son las lesiones que tiene la víctima. La energía que es transmitida a la víctima. Esa energía que lleva el vehículo al momento del impacto se la transmite a la víctima. Es como que toda esa velocidad que tenía el vehículo al momento de chocarla le pasa toda esa velocidad a la persona. ¿Cómo sucede esto? Imagínense, hagan de cuenta de que un vehículo va a 4 kilómetros por hora y le choca a esa velocidad a una persona. ¿Qué lesiones va a provocar? Podría ser golpes, dependiendo del estado de la persona, hasta podría provocar una fractura. Pero simplemente esto va a provocar que la persona caiga sobre el vehículo y luego al piso. Porque esta velocidad no la va a levantar siquiera, ¿no? Máximo va a chocar y produce su caída. En cambio, si el vehículo va a unos 100 kilómetros por hora, la choca, la persona vuela. O puede ir hacia adelante proyectada dependiendo del tipo de vehículo, o puede pasar por encima del vehículo y ser proyectada más atrás. ¿Ya? Entonces todo depende de la cinemática de las características del vehículo, la velocidad y la fuerza que le va a transmitir a la víctima al momento de choque. ¿Ya? Entonces la energía es transmitida a la víctima al momento del choque y responsable del abanico, o sea, todas las lesiones que puedan tener. ¿Ya? Va a estar relacionada con la masa, el tipo de vehículo, el peso del vehículo y la velocidad a la que lleva. Vamos a tener esta
fórmula física. La energía va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado o aceleración. ¿Por qué se ha convertido este tema de los hechos de tránsito en un problema de salud pública? ¿Cuándo se convierte una enfermedad en un problema de salud pública? Cuando hay muertes o cuando afecta a una gran parte de la población. Por ejemplo, como el caso con el tema del COVID. Cuando empezó, a nadie le importaba, eran muy pocos los fallecidos por las personas enfermas por esta enfermedad. Pero una vez que se fue haciendo global, fue haciéndose presente en casi toda la población mundial, entonces ahí se convirtió en un problema de salud. Lo mismo sucede con los hechos de tránsito. ¿Ya? Todos los días se atienden por lo menos entre 3 a 4 personas que iban en moto y por lo menos entre 1 a 2 personas que iban en vehículos. Todos los días hay hechos de tránsito de personas en vehículos o personas a pie. Entonces es por eso que se ha convertido en un problema así. Genera mucho gasto al Estado en cuanto a la reparación de las lesiones de las personas y el vehículo. Esta estadística un poco antigua ya, del INE, fíjense que en Bolivia habían 30.556 hechos de tránsito en Bolivia, de los cuales en Santa Cruz, solamente en Santa Cruz había 10.000, de los 30.000 en Santa Cruz había 10.000. O sea que aquí en Santa Cruz, al ser una ciudad tan grande, al tener tantos habitantes y tantos vehículos automotores, entonces es donde más se producen los accidentes de los hechos de tránsito. ¿Ya? Etiología. ¿Cuál es la intención al momento de provocar el accidente? Como su nombre indica, accidente. Nadie sale en la mañana con la idea de que hoy voy a atropellar a alguien. Nadie sale. Es por eso que se dice o se denomina accidente de tránsito. Todos estos casos son fortuitos. Nadie tiene la intención de provocar un hecho de este tipo, ¿no? Entonces, en su mayor porcentaje van a ser accidentales. Existen casos homicidas, ¿ya? En los cuales el conductor quería provocarle la muerte a la persona que atropella. Entonces hay algunos casos homicidas. Y suicidas. Suicidas es lo menos que hay, es la menor casuística que hay. Porque son un poco los casos en los cuales una persona agarra y se tira hacia los vehículos para sufrir una muerte. Entonces son menos. Principalmente accidentales y homicidas. En cuanto a la naturaleza, choque a objeto fijo, colisiones, 2 vehículos, atropello, vehículo a persona, vuelco, un vehículo que puede girar sobre su propio eje, ¿no? Lateral, frontal, etc. Caída del vehículo en movimiento, esto generalmente de los micros o de las camionetas, en las cuales las personas van. Ahora puede atribuirse a fallas del vehículo, a fallas humanas y también al estado de la carretera. Hay muchos daños en nuestras carreteras, en nuestros caminos que pueden provocar accidentes. Entonces, al momento de hacer el estudio de estos casos, hay que tomar en cuenta todas estas probabilidades, ¿no? Porque nosotros vamos a determinar responsabilidad. Si una persona tuvo o no la responsabilidad de provocar el accidente, si el accidente se debe al estado de la ruta de la carretera, entonces ya no es responsabilidad del conductor, ¿verdad? ¿Qué lesiones vamos a ver? Existe una gran variedad de lesiones. Puede haber desde heridas contusas, puede haber escoriaciones, erosiones, fracturas, ¿no? Todo tipo de lesiones.
es un factor importante la velocidad. Entre más velocidad, mayor cantidad de daño. Uso de medidas de protección. ¿Cuáles serán las medidas de protección en un hecho de tránsito? ¿Quiénes conducen vehículos? Levanten la mano, por favor. 1, 2, 3, 4. ¿Cuáles serían las medidas de protección? Sí. Ya, muy bien. Si estamos en moto igual, el capacete o el casco, ¿no? Ahora, estas medidas de protección solo les sirven hasta cierta velocidad. El cinturón de seguridad los protege hasta más o menos los 80 kilómetros por hora. Si una persona sufre un accidente de tránsito a 100 kilómetros por hora, el cinturón de seguridad se convierte en un arma. Ya no es medida de protección. ¿Por qué? A ver. Ya puede ser, claro que sí. Puede provocar asfixia. ¿Esto por qué? Ustedes, la mayoría, y aquí y en cualquier parte de Sudamérica, incluso toda, creo que en los Estados Unidos es donde más reglas hay sobre esto. Ponen a los niños en los asientos delanteros o en los asientos traseros, pero sí los asientos adecuados, porque hay que poner un asiento pequeñito si el niño es pequeñito, ¿no es cierto? Esto evita de que el niño sea asfixiado por el control o por el cinturón de seguridad. Ya, entonces, otra lesión. ¿Quiénes van en micro? ¿Algunos de ustedes han revisado? Ya. A la mayoría vamos en micro. ¿Qué sucede cuando el micro frena de golpe? Estamos yendo rápido y frena de golpe. ¿Qué pasa? Todos nos vamos adelante, ¿verdad? Lo mismo ocurre con nuestros órganos. Cuando nosotros estamos yendo a gran velocidad y frenamos de golpe, nuestros órganos continúan el camino. Si estamos yendo, frenamos, los órganos continúan. Ahí se produce la ruptura, hígado, vaso, corazón, incluso hasta los pulmones salen, ¿no? Se desprenden de su líquido, de su unión con la columna y se producen hemorragias. Ya, entonces las medidas de precaución o de protección son un beneficio hasta cierta velocidad. Después se convierten en un arma más. Los cascos de seguridad, yo les hablo desde la morgue y Santa Cruz, por lo menos son unos 3 a 4 casos de motociclistas que mueren por causa de hechos de tránsito. Y la mayoría tiene el casco aquí en el codo, ¿no? o en la cajuela, no sé. En todos lados, menos en la cabeza. Ahora, es muy importante que ustedes se fijen incluso la calidad del casco. Porque si es un casco que no tiene todas las normas, al primer golpe el casco se rompe, se parte y no protege absolutamente nada. Entonces su capacete, su casco tiene que tener normas, tiene que tener ciertas normas de seguridad para que ustedes puedan usar, porque después no sirve. Los cascos que no tienen sujeción, ¿no? Estos fácilmente se salen de la cabeza y cuando uno cae, el casco es el primero en volar y la cabeza ¡pum! sobre el pavimento. Y eso es lo que sucede cuando estamos en moto, nos choca un vehículo, la cabeza se golpea contra el suelo, ¡pum! Y ahí es donde se revienta. Región topográfica afectada. Vamos a ver que dependiendo de la altura del vehículo vamos a tener distintos tipos de lesiones. Imaginémonos un auto deportivo, un Porsche, no sé, algunos motos deportivos modernos. Generalmente son bajitos, ¿verdad? Generalmente los deportivos son bajitos. Entonces las lesiones van a ser a nivel de tiempos inferiores. Vámonos con un vehículo más grande. Una vagoneta, una mediana. ¿Ya? ¿Dónde nos va a alcanzar? ¿Qué parte del cuerpo? Miembros superiores tal vez a nivel de los muslos, tal vez un poco más arriba a nivel de la cadera, ¿no? ¿Ya? Si nos choca abajo, nosotros obviamente nos vamos a ir sobre el vehículo. Pero si hablamos de un vehículo, una camioneta mucho más grande,
ancho, nos choca más arriba. Entonces esto nos va a matar lejos o nos va a pisar directamente, ¿no? Lo mismo ya los camiones de alto tonelaje, ¿no? Eso directamente pasa por encima. Entonces, dependiendo la región, también vamos a tener distintos tipos de riesgos. El estado de conciencia por los mecanismos de defensa. Yo les pregunto, ¿el estado de conciencia tendrá mucho que ver con la sobrevida o no de las lesiones de hecho de tránsito? ¿Quiénes sobreviven? ¿Los que están despiertos o los que están durmiendo? Es al revés. Los que están durmiendo sobreviven. O sea, tienen mayor probabilidad de tener menos lesiones que los que están despiertos. ¿Qué es lo que sucede con la persona que está despierta? Se sujeta ese rato, ¿no? De lo que sea que pille, se pone duro, se pone rígido. Entonces, con el golpe se provoca mucho más lesiones en el cuerpo. En cambio, la persona que va dormida va totalmente plástica, digo que todo eso, pero las lesiones son menores. Se ha visto que las lesiones son mucho menores en personas que van durmiendo que las que van despiertas. Lesiones. Hagamos de cuenta que este es un vehículo en el que vamos, ¿ya? Colisiones posteriores, quiere decir que nos chocan en la parte posterior, en la parte de atrás del vehículo. ¿Qué sucede cuando nos chocan así? La cabeza hacia atrás y luego hacia adelante. Eso es el signo de latigazo cervical. Es lo que sucede, ¿no? Entonces el golpe de atrás, la persona primero en primera instancia hacia atrás, luego hacia adelante, con mucha fuerza. Ahí vamos a tener lesiones principalmente a nivel de la columna cervical. Podemos tener luxaciones o luxofracturas a nivel de la columna. ¿Ya? Como una información extra, ¿ya? Cuando ustedes, si les toca hacer los primeros auxilios en un caso de hecho de tránsito por colisión en la parte posterior del vehículo, siempre tienen que acercarse y hablarles por la parte delantera, por el parabrisas. Nunca le hablen de costado, nunca se vayan a la puerta del conductor o a la ventana del conductor y a preguntar. El paciente, cuando ustedes le hablen, mándele, si tiene fractura a nivel de la columna cervical, corta médula y se acabó su proceso. Van a tener o un parapléjico, ¿no? Parálisis de todo el cuerpo, o una persona que se muere. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que irse por delante al parabrisas y hablarle adelante, tocarle el parabrisas para que él mantenga la posición de la cabeza. Es muy importante. Lo primero, polianis cervical. Lo primero, antes de tocar cualquier otra parte del cuerpo, si está consciente, inmediatamente ustedes tienen que tratar de llegar a ver si hay respiración. Eso les van a enseñar que en el ATLS, ¿no? O en el programa avanzado de vida, ¿no? En la ATLS. ¿Ya? Ahí les van a enseñar. Primero es ver la respiración. Si el paciente respira, entonces procedemos a actuar más calmados y con mayor cuidado. Pero si el paciente no respira, ni modo. Polianis cervical a sacarlo y a darle respiración inmediatamente. Hay que valorar mucho esto en el caso del primer auxilio, qué es lo que podemos hacer. Tengan en cuenta que ustedes, al ser médicos o al estar estudiando medicina, están en la obligación de atender a cualquier persona que tiene un accidente. Porque si ustedes pasan, ven un accidente y pasan así, ¿no? Por ahí alguien lo vio, le filmó la cámara, no sé, este tipo es médico y no hizo nada, ¿no? Denuncia por no haber atendido a una persona que necesitaba. ¿Ya? Entonces, lamentablemente las cosas son así. Nosotros estamos obligados a atenderlo. Pero ¿qué pasa si al atenderlo le provocamos una lesión? Denuncia por impericia, por inobservancia, por negligencia. Las cosas con los médicos son así, ¿no? Medicina nunca va a ser una carrera muy agradecida que digamos, ¿no? Entonces nos obligan a atender,
Pero si cometemos un error al momento de atender, somos culpables. Ya eso en esto se convierte en la ley. Entonces, siempre collar y cervical. Lo primero, collar y cervical, que después tenemos todo el cuidado al momento de sacar. Hay unos equipos especiales para la explicación, para sacarlo a la persona del vehículo, como un arnés, se coloca toda la parte superior del torso para evitar lesiones a nivel de la columna, entonces se lo puede retirar del vehículo. Lo otro es meter la tabla espinal, girarle un poco la pierna y echarlo y sacarlo sobre la tabla espinal. Nunca sin la tabla espinal. Volvamos a esto. Volvamos a mencionarle a nuestro primer auxilio. Entonces, cuando el choque es posterior en la parte de atrás del vehículo, puede haber el signo del latigazo cervical, incluso fractura de la columna cervical y lesión medular. Si el impacto es lateral, imagínense ustedes, simplemente tienen que utilizar aquí, tienen que utilizar la imaginación. Hagan de cuenta que van en el vehículo sentados y les chocan ¡pum! De lado. ¿Qué lesiones van a tener? ¿Qué es lo que va a pasar con ese cuerpo, con esa persona? Igual, hay lesiones a nivel de la columna cervical. Puede haber lesiones dependiendo de qué lado es, ¿no? En los miembros superiores, en la parrilla costal y en los miembros inferiores. Pueden haber fracturas. ¿Ya? Entonces, impacto lateral, distensión del cuello, fractura vertebral, contusión torácica, fractura de húmero, de pelvis y del peroné. Lesiones cerebrales. ¿Qué pasa en un impacto rotatorio? ¿Qué quiere decir esto? Si al vehículo le golpean en la rueda posterior, en la rueda de atrás, lo que va a provocar es que empiece a girar el vehículo y empieza a girar sin control. Esas lesiones que van a provocar, igual lesiones a nivel de la columna cervical y columna vertebral. Entonces puede haber, si el vehículo da vueltas, las lesiones son varias, ¿no? La víctima incluso puede ser expulsada del vehículo. Colisiones frontales, ¿qué pasa cuando nos chocamos de frente? ¿No? Vamos a saludarle al tablero, ¿no? O al volante, dependiendo de la posición. Es muy importante la posición que tenemos. Si vamos de conductores, ¿qué es lo primero que sucede? El volante va a impactar a todos. Fracturas de todas las arcos costales, principalmente, dependiendo de la velocidad. Si es muy fuerte el impacto, tenemos estallido del corazón y de los pulmones, muerte inmediata. ¿Ya? Entonces, si vamos de conductores, lo principal es el volante, que golpea con el pecho, ¿no? Si está conduciendo, igual tenemos fracturas a nivel de las muñecas por el volante. Si vamos de copiloto, ahí no puede ir la cara directamente sobre el tablero y tenemos lesiones faciales, ¿no? Si no le va cinturón de seguridad, la persona sale por el parabrisas, atraviesa el parabrisas, lesiones cortantes de todo tipo, sale, vuela unos 2 o 3 metros, cae sobre el asfalto, se termina de destrozar la cara, o puede chocar contra un vehículo, contra un árbol, y ustedes simplemente con solo imaginarse el hecho de tránsito ya pueden también imaginarse las probables lesiones que van a tener. ¿Correcto? Cuando el vehículo estamos en el volante, casi siempre tiene que tener esa bolsa. Sí, ahora es norma en todas las industrias, las empresas que fabrican vehículos, la existencia del airbag de la bolsa de mano, ¿no? Y también resulta un peligro cuando estamos yendo a mucha velocidad, porque cuando vamos a mucha velocidad se infla, esto nos golpea la cara, ¿no? Puede haber quemaduras en la piel por roce y vamos a reventar la bolsa. Se revienta y golpeamos contra el tablero, ¿ya? Entonces, si vamos a una velocidad menor a 200 km/h, esto nos va a ayudar a proteger nuestro rostro al momento de chocar, o el tórax al momento de chocar contra el tablero, ¿ya? Siempre va a depender, ¿no? Si
iba o no con cinturón de seguridad. Entonces, lesiones frontales, lesiones producidas por los mecanismos de seguridad, el airbag o el cinturón. Ahora, lesiones producidas si la víctima es dirigida hacia arriba o por encima del volante. Ya, si es una persona un poco más bajita, puede salir expulsada, romper el parabrisas y caer en la mano. ¿No? ¿Qué pasa si, como la mayoría, ¿no? Iba en su vehículo de copiloto con los pies encima, ¿no? Sobre el tablero? ¿Qué sucede en estos casos? Fracturas a nivel de la cabeza del animal, fracturas de la pelvis, ya porque esto golpea, toda la pierna se le viene aquí encima y se fractura. Entonces, dependiendo de la posición de la víctima, vamos a tener la presión. Nosotros ya nos imaginamos. Ahora veamos lo que sucede, lo que se denomina atropello. ¿Ya? Atropello. Vehículo a una persona, a un peatón, a una persona que iba a pie. ¿Ya? El atropello, vamos a ver que tiene generalmente accidental, puede a veces ser homicida, principalmente homicida. Cuando encuentran al docente de medicina legal no caminando por ahí. Responsabilidad penal dolosa o culposa. Aquí, si es un hecho accidental, si no tenía la intención de chocar a una persona, justamente se fija en el celular y ahí se le atravesó el cuerpo. En ese caso es culposa. ¿Ya? Culpa quiere decir que no tenía la intención de provocar el accidente. Eso es una lesión culposa, una responsabilidad. En cambio, si es de tipo homicida o suicida, la lesión va a ser dolosa. Quiere decir que sí hay la intencionalidad, la intención de provocar daño o provocar daño. Bien. En cuanto a la responsabilidad civil, es el resarcimiento económico, el pagar los daños del vehículo y qué sé yo. Vamos a ver que el atropello tiene 4 fases. Choque, caída, aplastamiento y arrastre. Ese es un atropellamiento completo. Vamos a hablar de completo cuando tiene todas estas fases, cuando tiene choque, caída, atropellamiento y arrastre, o aplastamiento y arrastre. Va a ser incompleto cuando falte una de esas. Y ustedes me dirán, pero a ver, ¿cuándo va a faltar una de esas? A ver, imaginémonos. El arrastre puede no estar presente, ¿no? Porque el arrastre va a ser cuando la persona queda enganchada debajo del vehículo y se lo lleva por unos cuantos metros, ¿no? Aquí hubo un caso de una persona, es una camioneta, aparentemente, que pasa sobre una persona y se engancha. Lo raro es que lo arrastra por 25 kilómetros. 25 kilómetros. Y los 25 kilómetros tenemos en la carretera el rastro de sangre. Ahora, pongámonos a pensar. Quienes conducen van a saber que cuando alguien choca contra algo se siente, ¿verdad? Y peor si vamos arrastrando algo, se siente ahí que algo está arrastrando. ¿Por qué esta persona, el conductor, no se dio cuenta por 25 kilómetros que llevaba a una persona ahí abajo? Ebriedad, estado de ebriedad. Se nota que la línea, el arrastre de este cuerpo es así. Sumamente recto. No se hizo ni un milímetro a un lado. Entonces esta persona no estaba ahí. Porque si no hubiese ido por lo menos un poco. No estaba ahí. Conclusión, hubo la intención. Y le tiró los 25
5 kilómetros hasta que la persona se desenganchó y él continuó camino. Cuando lo encontraron al cadáver, toda la parte delantera, todo lo que es la cara, el tórax, el abdomen, no tenía. Estaba la mitad totalmente desgastado, o sea, tanto friccionarse sobre el pavimento, no tenía los huesos de la parte anterior de la cara ni del tórax. Ya, eso la voy a mostrar la imagen. Entonces, el arrastre puede ser que no esté presente, ¿no? Otro caso, imagínense que la persona está echada en el pavimento, en el suelo, en la carretera. Entonces viene el vehículo y sí la choca. ¿Pero va a haber caída? No. También, ¿no? Es un atropellamiento incompleto. Aplastamiento. Le choca y la persona vuela. No la va a aplastar. Entonces también ahí estaríamos hablando de un atropellamiento incompleto. ¿Ya? Entonces, completo es cuando tiene todas estas fases, incompleto es cuando le falta una o más. Pregunta de este año, por su caso. ¿Ya? Falta de alguna de las fases, situaciones o posiciones especiales, víctima echada, por ejemplo, o víctima proyectada fuera del mundo. Choque. La fase de choque, la primera fase. Encuentro violento entre una persona y un vehículo en movimiento. Puede ser único o múltiple. Ahí tenemos único, ¿no? Cuando sea la persona es proyectada. Digamos que esta persona es proyectada a este lado. Entonces es único. ¿Qué pasa si es proyectada acá? Aquí tenemos el parabrisas. Entonces va a chocar contra el parabrisas, va a romper el parabrisas de ahí, la va a tirar para arriba y va a caer al suelo, ¿no? Entonces tenemos único o también múltiple. Entonces, primera fase, fase de choque. Las lesiones, en este caso, en este específico caso, ¿dónde van a estar presentes? Hagamos de cuenta que la persona fue proyectada. ¿Dónde están presentes las lesiones? ¿Y qué tipo de lesiones hay? Más fuerte. En la espalda. Al momento de caer puede ser así. Miembros inferiores. ¿Qué tipo de lesiones? Fracturas en miembros inferiores. Principalmente. Puede haber, ¿no? Pero también imagínense si va a arrastrarse, vamos a tener excoriaciones, ¿no? Vamos a tener también fracturas o golpes o heridas traumáticas. Pero principalmente las lesiones a nivel del impacto. Esto nos va a ayudar a identificarlo también, porque podemos identificar al vehículo por los daños en el vehículo a este nivel y vamos a identificar en la víctima. Que no me crean, queda restos de la pintura del vehículo en la víctima y los hemos encontrado al hacer la autopsia. Entonces no hay crimen perfecto. Las lesiones que vamos a tener, entonces, dependiendo de la cinemática del trauma, tenemos, dependiendo del vehículo, la altura, la forma y la velocidad del vehículo. Si es uno deportivo o uno bajito, las lesiones van a ser a nivel de miembros inferiores. Ya dependiendo del tipo de vehículo vamos a tener lesiones en distintas partes. En cuanto a la velocidad, si este vehículo va a una baja, pongámosle unos 60 km por hora, ¿no? Bueno, generalmente el impacto les choca, ¿no? Y dependiendo del tamaño, ¿no? Puede proyectarlo o puede irse sobre el vehículo, ¿verdad? Fase de caída, segunda fase. Fíjense lo que sucede acá con esta señora. Choca y cae. El tamaño del vehículo es relativamente alto, ¿no? Supera la cintura de la víctima. Entonces la choca y la tumba, ¿no? Caída o proyección puede ser a distancia o puede ser también de espalda, dependiendo de la posición. ¿Qué lesiones tendremos en este caso?
Miembros inferiores, ok, y también lo que decía él, ¿no? Al momento de caer puede golpear la cabeza sobre el suelo, puede tener traumatismos cardioencefálicos, traumatismos en columna cervical, dorsal o lumbar. Entonces ya dependiendo, esto es lo que nos aporta la información. Esto es la cinemática del trauma. Esto nos aporta la información de qué tipo de lesiones vamos a encontrar en esta persona. Las lesiones, generalmente tangenciales. ¿Qué quiere decir eso? Por la proyección de la persona sobre el pavimento, ¿no? Erosiones, escoriaciones en manos o en partes sobresalientes, codos, rodillas, contusiones, fracturas, lesiones graves a nivel de la cabeza, parte superior del tronco, brazos, antebrazos y manos. Tercera fase, aplastamiento. El mismo caso, solo que ya el vehículo pasa sobre la vía. ¿Qué lesiones tenemos? Varias, ¿no? Principalmente ya hablamos de más fracturas, ¿no? Aparte del choque, le pasó por encima y dependiendo qué parte ha atravesado, pueden estar fracturadas. Puede, como no. Hemos tenido casos de vehículos de alto tonelaje que no fracturaron huesos, ¿no? Sobre arena, sobre partes blandas, ¿no? No sobre el pavimento, ¿no? Entonces ahí hunde y la persona sorprendentemente no tenía fracturas, ¿no? Son algunos casos que suelen ocurrir 1 en 1 millón, pero sucede. Principalmente van a haber fracturas y lesiones a nivel de órganos internos, ¿no? Estallidos, laceraciones. Los tipos de lesiones, entonces, superficiales, cuando pasa el vehículo hay un pequeño arrastre, entonces van a haber escoriaciones, ¿no? Van a haber fracturas múltiples, lesiones viscerales, desgarros, estallidos de los vísceras. Y por último, el arrastre, ¿no? La fase de arrastre, como les indicaba, la persona queda enganchada en alguna parte del vehículo y se produce el arrastre. Va a depender de la velocidad, de la distancia y de las características del pavimento, del suelo. Si hablamos de un ripio, se desaparece la mitad del cuerpo. Lesiones, en cuanto a las características, principalmente escoriaciones. Abulsiones va a ser la escoriación, pero mucho más, con mayor peso, entonces va a haber pérdida de tejido, ¿no? Arrancamientos y amputaciones. Problemas médico-legales. ¿Qué es lo que nos va a plantear? Aquí falta el aplastamiento. Problemas médico-legales. ¿Qué problemas van a tener ustedes al momento de hacer una valoración de este tipo? Uno, lo principal es determinar el biología. Si fue accidental o fue con alguna intencionalidad, en caso de un homicidio, ¿no? En caso de homicidio es fácil. Gracias a la tecnología ahora tenemos cámaras en todo lado. Entonces no va a ser difícil determinar la teoría. Porque ahí vamos a ver que hay un error por parte de una de las personas, ¿no? O el que iba conduciendo o la que se mete en el camino, ¿no? Accidental es la tecnología más frecuente. Generalmente es accidental. Suicida es mucho menos y la homicida es mucho más frecuente, ¿ya? En cuanto a homicida, ¿cómo podría ser la homicida? ¿No? Tenemos que empujar a alguien a ese vehículo, ¿no? Está pasando. Y esto es muy raro porque cuando es homicidio lo que uno quiere es ocultarse, no quiere que lo sepa quién es el autor, ¿no? Si deliberadamente lo empujamos hacia el vehículo, entonces obviamente se va a enterar quién es el autor. Otro sería el seguimiento a la víctima, ¿no? Que sepan a qué hora sale el docente, lo esperan por ahí, cuando está libre. Problemas médicos. Causa de la muerte. Aquí en este caso, imagínense, en una fase, un atropellamiento completo con choque, caída, aplastamiento y arrastre.
vamos a tener múltiples lesiones en el cuerpo. ¿Ya? Vamos a tener lesiones en órganos internos, por ejemplo. Si hacemos la autopsia, vemos que hay traumatismo craneoencefálico, que hay una fractura a nivel del cráneo, pero la formación del coágulo no es mucha. Tenemos un coágulo muy pequeño, un hematoma subdural pequeño, pero abrimos tórax y abdomen, y en abdomen vemos que hay una laceración hepática y tenemos 2 litros de sangre en abdomen, tenemos un hemoperitoneo. ¿Cuál será la causa de muerte? ¿El traumatismo craneoencefálico o el hemoperitoneo? No, entonces en todo caso va a ser la deserción para el hemoperitoneo. ¿Por qué? Porque esta persona se desangró por ahí. En cambio, de la cabeza vemos un pequeño sangrado, o sea, fue muy mínima esta lesión. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que, al momento de hacer la autopsia, buscar cuál es la lesión más grave. Y a esa lesión, a la que es la más grave, le ponemos como causa de muerte. Es complicado, es difícil. No siempre va a ser tan evidente la diferencia de qué órgano se lesionó primero. Por ejemplo, en atropello férreo, cuando es el tren que atropella a la persona, ahí es imposible ver qué lesión ocurrió primero. Entonces, en estos casos le ponemos como trauma o como shock traumático. Entonces, es una suma de múltiples lesiones que ocurren al mismo tiempo las que matan a la vida. ¿Ya? Sí, se puede determinar, pero no con exactitud. Nunca vamos a determinar nosotros data de la muerte por decirle 2 horas, 30 minutos, 12 segundos, imposible. Siempre nosotros decimos como causa de muerte entre 2 a 4 horas, entre 8 a 10 horas, y así pasamos de ese tiempo, ¿no? De un día hablamos de 2 a 3 días, una semana, un mes, años de muerte. No podemos ser específicos. La data de la muerte en estos casos la vamos a ver dependiendo de la lividez, de la rigidez cadavérica, que lo vamos a estudiar con ustedes, ¿ya? En base a varios factores y también a los antecedentes que nos permiten. En hechos de tránsito es fácil porque en la mayoría de los hechos llega primero la policía y ellos se encargan de anotar la hora y todo eso. Entonces nos basamos en el informe de la policía y decimos, pues el accidente fue hace 3 horas, según las lesiones pudo haber sobrevivido media hora o 1 hora, entonces le damos como 2 horas de vuelo. Es relativamente fácil, ¿ya? Pero hay otros casos que va a ser muy complicado y es preferible tener cierto margen de error para no tener problemas. Preguntas de tránsito. ¿Entienden? Es un tema muy bonito, ¿no? Aplicar las fórmulas físicas y todo eso es muy complejo, pero todavía no lo vamos a ver con ustedes. Muy bien, se queda el grupo de prácticas, con los demás, tendremos la próxima clase. Es posible que el examen, si no es la próxima, es la subsiguiente, ¿no? Ya, vayan por favor preparando los temas de investigación, las listas de los grupos. Hay que preguntar si es.